Muy bien, amigos, acomódense y respiren. Sé que quieren respuestas, quieren claridad y quieren esa verdad tranquila e inquebrantable que les llegue al corazón y finalmente les haga entender todo. Pues aquí la tienen, amigos míos, sin edulcorantes, sin ruido, sin la falsa positividad que la gente intenta servirles. Las personas no siguen adelante rápidamente porque se hayan curado. Siguen adelante rápidamente porque les aterroriza quedarse a solas con quienes realmente son. Una persona que se lanza inmediatamente a algo nuevo no es fuerte. Está huyendo. Está huyendo del espejo, y nada expone a una persona más rápido que ver lo rápido que intenta reemplazar algo real. Es como si alguien tirara un reloj de valor incalculable al océano e inmediatamente comprara un juguete de plástico, uno de una gasolinera. Puede que llene el espacio vacío en su muñeca, pero no reemplaza el valor, no reemplaza el significado, no reemplaza el sentimiento. La verdad es que no te rechazaban porque carecieras de valor. Dejen de cargar con ese peso, amigos. Se alejaron porque sentirse verdaderamente vistos les incomodaba. Tú querías conexión. Querías algo que requiriera madurez, honestidad y esfuerzo intencionado. Ellos querían comodidad. Querían atajos. Querían la versión emocional de la comida rápida. Rápida, cómoda y sin esfuerzo. Pero la comida rápida nunca nutre el alma. Solo llena el silencio por un momento. Mis amigos lo entienden claramente. Cuando alguien se lanza a los brazos de otra persona, justo después de dejarte, no está curado y no ha terminado contigo. Está evitando el cálculo emocional que conlleva perder algo significativo. Un corazón sano no cambia de persona como se cambia de aplicación en un teléfono. Una mente madura no busca distracciones a menos que el silencio sea demasiado fuerte. Tú los sacudiste más de lo que su ego podía soportar, y el ego entra en pánico rápidamente. Ese rápido cambio no fue fuerza. Fue miedo disfrazado de independencia. El ego dijo, corre. El corazón susurró, quédate. Por un momento, el ego ganó. Pero el ego nunca gana la guerra. Y aquí es donde la historia da un giro silencioso. Tu rechazo no los rompió. Los sacudió. Presionó sus inseguridades. Expuso la parte de ellos que no estaba lista para crecer. Y la vida tiene una forma curiosa, amigos, de devolver a las personas a las emociones de las que intentaban escapar. Ese rebote, esa distracción, ese rápido cambio del que estaban tan orgullosos. No era más que una venda puesta sobre una herida. Se negaron a reconocer. Un escape temporal con un costo a largo plazo. La realidad siempre aparece, siempre llama a la puerta, y ahora mismo la realidad está cobrando su precio. Las noches les están afectando más. El silencio ya no les parece tranquilo. La distracción ya no les distrae como antes. Y el recuerdo de ti, tu presencia, la forma en que les tratabas, la forma en que les entendías, sin forzar nada. Sí, eso está volviendo a aparecer. No como nostalgia, sino como verdad. Amigos, quédate conmigo, porque en el momento en que alguien evita sus sentimientos, esos sentimientos se vuelven más fuertes. En el momento en que alguien intenta borrarte, tu impacto se vuelve más intenso. Pensaban que estaban escapando de ti, pero lo único que hicieron fue correr directamente hacia ellos mismos. Y esa es una batalla que no están ganando. Así que asimílenlo, amigos míos, no con suavidad, sino con honestidad. Nunca fuiste el frágil en toda esta situación. Fuiste el único con el valor suficiente para sentarte con tus sentimientos en lugar de huir de ellos. Fuiste el único dispuesto a permanecer en la verdad, mientras ellos agarraban la salida de emergencia más cercana. La gente confunde el ruido con la fuerza, pero tú
mostraste cómo es la verdadera fuerza. Mantener los pies en la tierra cuando tu corazón temblaba. Eso es algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Por eso huyeron, por eso se distrajeron y por eso la vida los está arrastrando de vuelta a la lección que intentaron saltarse. No vuelvas a tergiversar esta historia en tu contra. Tú eres el estable, tú eres la calma en el caos. Tú eres la persona que eligió la profundidad por encima de los atajos, el crecimiento por encima del ego, la verdad por encima de la ilusión. Y la verdad, amigos míos, siempre gana a largo plazo, siempre. No se precipita, no compite, no entra en pánico, solo espera y luego lo expone todo. Su arrepentimiento ya se está calentando. Su claridad ya está llamando a su regreso. Sí, esa parte es inevitable. La vida se encarga de ello. Ahora es cuando quiero que entres en tu poder de verdad. No te limites a escuchar esto, no te limites a asentir. Participen en su propio regreso. Dejen su huella en este momento. Escriban las palabras en los comentarios. Ahora mismo elijo mi valor, no mañana, no más tarde, ahora mismo, porque la versión de ustedes que escribe es la versión que ha terminado, encogida ante personas que ni siquiera pueden enfrentarse a sí mismas. Díganlo con el pecho, reclámenlo como ustedes. Por último, cree en ti mismo, vívelo como una frase que te niegas a reescribir. Y ya que estás aquí, dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Estás reconstruyendo algo más fuerte que lo que ellos rompieron. Y no voy a dejar que recorras este camino solo. Número 1. La ilusión. Te escaparon. Pensaron que se habían alejado de ti, amigos. Pero escapar de una persona no es lo mismo que escapar de sí mismos, y en el fondo lo saben. Todo ese espectáculo de he seguido adelante al instante que intentaron venderle al mundo nunca fue una señal de fortaleza emocional. Era una señal de evasión emocional. No se alejaron con claridad, amigos míos. Se alejaron con ruido. Y el ruido siempre se desvanece. El silencio nunca. Esta es la parte que a la gente no le gusta admitir. Cuando alguien se va, rápidamente, se lanza a alguien nuevo, o finge que te ha reemplazado de la noche a la mañana. No está huyendo de ti. Está huyendo de la parte de sí mismo que tú despertaste. Carl Jung lo expresó mejor sin necesidad de poesía. Lo que niegas gobierna tu vida. Y esta persona ha estado viviendo bajo la sombra de todo lo que se niega a afrontar. Tú no eras lo que querían borrar. Eras lo que no estaban preparados para entender. Les obligaste a enfrentarse a sus límites emocionales, a sus miedos a la intimidad, a sus patrones de autosabotaje, y en lugar de lidiar con esas tormentas internas, simplemente se aferraron a la primera distracción que les prometía un camino más fácil. Es como si alguien abandonara una maratón a mitad de camino y luego se jactara de lo rápido que llegó a la meta tomando un taxi. Claro, llegaron a algún sitio, pero no crecieron, no desarrollaron la fuerza, no se ganaron la paz que fingen tener. Pero, amigos, aquí es donde entra en juego la verdad estoica. La distracción es temporal, pero el yo es permanente. Pueden adormecer su mente durante una semana, un mes, incluso una temporada, pero al final la verdad vuelve a casa. Se cuela por las grietas que intentan sellar, dándoles un golpecito en el hombro cuando menos lo esperan. Y en el momento en que su comodidad temporal se desvanece, el peso sin resolver de ustedes vuelve a caer con fuerza sobre su pecho. Intentaron escapar de una sombra, pero la sombra les pertenecía. Ustedes solo eran el espejo que la reflejaba. En este momento, tal vez te preguntes, si no querían perderme, ¿por qué no enfrentaron sus sentimientos? Y esa es una pregunta justa, amigos míos.
Lo que no ves es que enfrentar tus sentimientos requiere disciplina emocional, un tipo de madurez interior que muchas personas nunca desarrollan. Es más fácil deslizar hacia la derecha que sentarse con el arrepentimiento. Es más fácil coquetear con alguien nuevo que admitir que han herido a alguien que realmente se preocupaba por ellos. Es más fácil distraerse que enfrentarse a la culpa de alejarse de algo significativo. Evitar las emociones siempre parece más fácil al principio, pero, como dijo Jung, las cosas que evitamos acaban convirtiéndose en nuestros torturadores internos. Piénsenlo de esta manera. Imagina que alguien mete todos sus problemas en una maleta y la lanza al océano. Por un momento, desaparecen. Se sienten más ligeros, pero las maletas flotan y al final, esa maleta vuelve a la orilla en la que están. Cuando la abren, todo lo que intentaban evitar está empapado, más pesado, más desordenado e imposible de ignorar. Esa es exactamente la ilusión en la que cayeron cuando intentaron seguir adelante rápidamente. No lo dejaron ir, solo retrasaron el colapso. Nunca fuiste el capítulo que terminaron. Fuiste el capítulo que abandonaron a mitad de la frase. Y ese final sin leer los persigue. Los seres humanos no podemos olvidar lo que nunca entendimos. Nos aferramos a las historias inconclusas porque las historias inconclusas se aferran a nosotros. Intentaron reemplazar a sin resolver y las conexiones sin resolver son las que más resuenan en la mente. Quizás también te preguntes, pero si están pasando por tantas dificultades, ¿por qué no han vuelto ya? Porque el orgullo es una criatura obstinada. Amigos, el orgullo convence a una persona de que el silencio la salvará de la responsabilidad. El orgullo les dice que admitir que te extrañan significa admitir que se equivocaron. El orgullo les dice que volver a contactar significa enfrentarse a todo lo que intentaron huir. Para algunas personas, enfrentarse a ti es como enfrentarse a un juez, no porque seas duro, sino porque finalmente se ven obligados a ver sus propias decisiones sin excusas. Su ego les convenció de que estarían bien sin ti. Ahora su corazón no está de acuerdo en voz alta. Y aquí está la parte psicológica. La mayoría de la gente nunca aprende. Cuando alguien intenta suprimir un recuerdo, el cerebro no lo borra, lo intensifica. Las emociones reprimidas no desaparecen. Se reorganizan y vuelven con más fuerza. Cada intento de bloquear los pensamientos sobre ti solo hace que su apego a ti sea más fuerte. Cada esfuerzo por distraerse solo refuerza la idea de que tú eras la conexión más profunda. Cada rebote, cada nueva distracción, cada sonrisa forzada rompe un poco más la ilusión. Amigos, no han seguido adelante, se han fragmentado, y la vida los está recomponiendo silenciosamente, de una manera que los obliga a recordar lo que perdieron. Así que no confundas su silencio con paz, no confundas su distancia con claridad, no confundas su rebote con curación. Están librando una guerra interna que nunca admitirán públicamente. Tú no eras la tormenta en su vida, eras la calma que les asustaba porque no se sentían dignos de ella. Por eso intentaron huir de ti. No porque fueras demasiado pequeño, sino porque eras demasiado para alguien que actuaba desde la escasez emocional. Pero aquí es donde recuperas el poder, amigos míos. En lugar de preocuparte por si se han escapado, te das cuenta de que tú eras la parte de su vida que no podían procesar. Tú eras la lección que no estaban preparados para aprender. Tú eras el crecimiento al que no tenían fuerzas para enfrentarse. Y mientras ellos se distraen, tú te levantas. Mientras ellos se evitan a sí mismos, tú te comprendes a ti mismo. Mientras ellos se adormecen, tú creces. Por eso nunca te escaparán de verdad. El crecimiento deja una marca permanente en aquellos que se resisten a él,
y puede que ahora duela. Puede que parezca injusto. Puede que te haga cuestionar tu valor. Pero mantente firme. Mantén los pies en la tierra. Estás recorriendo el camino más difícil, pero el camino más difícil te hace más fuerte. El estoicismo te enseña a desligarte de las reacciones de los demás y a apoyarte en la fuerza de tu propio carácter. Jung te enseña que aquello de lo que huyen las personas revela más sobre ellas que aquello hacia lo que corren. Usa ambas verdades con sabiduría. Su ilusión de escapar es solo eso, una ilusión. La tuya se está convirtiendo en conciencia, madurez y paz interior. Y por eso, a la larga, ellos serán los que se derrumbarán antes que tú. Mantengan la calma, amigos. Manténganse firmes, amigos míos. Su evasión no borrará lo que fue real. Ahora, ancla este momento en ti mismo. Escríbelo en los comentarios con intención. Me elevo por encima de las ilusiones. Número 2. La caída después del subidón. Amigos, esta es la parte sobre la que nadie les advierte. La caída después del subidón. El momento en el que todas sus decisiones rápidas, todas sus distracciones, todas sus nuevas y brillantes conexiones, pierden de repente su magia. Porque avanzar rápidamente es solo cafeína emocional. Les da un subidón temporal, una ilusión temporal de progreso. Pero todo subidón tiene su bajón, y cuando ese bajón llega, amigos míos, golpea como un terremoto silencioso, sin ruido, sin aviso, solo una lenta y hundida comprensión de que no han mejorado. Han empeorado con confianza. Al principio, todo les parecía emocionante. La novedad, la adrenalina, la nueva atención. Se convencieron a sí mismos de que lo estaban haciendo muy bien. Se dijeron a sí mismos que te habían superado. Publicaban como si estuvieran curados. Sonreían como si no sintieran nada. Pero bajo esa superficie, el brillo era algo frágil, algo inestable. Piensa en ello como alguien que intenta iluminar una habitación oscura con una linterna barata. Claro, al principio brilla, pero la batería se agota rápidamente y de repente se quedan con más oscuridad que al principio. Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien intenta sustituir la profundidad por la velocidad. Al final, la dopamina desaparece, el rebote deja de parecer nuevo, las conversaciones empiezan a repetirse, la energía pasa de ser emocionante a ser vacía. Ahí es cuando les golpea la resaca emocional. No es dramática, no es ruidosa, es sutilmente inquietante, y les acecha justo cuando pensaban que estaban a salvo. Y aquí está lo bueno, amigos míos. Cuanto más intentan huir del recuerdo de ti, más rápido los alcanza este choque. Empiezan a comparar sin querer. Es instintivo, no intencionado. La psicología humana está programada para comparar las nuevas experiencias con las antiguas, especialmente aquellas que dejaron una huella emocional real. Empiezan a fijarse en pequeños detalles. La forma de hablar de esta nueva persona no les parece tan natural. La forma en que los miran no transmite esa calidez familiar. Las bromas no tienen el mismo efecto. Los silencios se sienten incómodos en lugar de tranquilos, y la conexión, por mucho que la exageren, se siente como una imitación barata de algo que alguna vez tuvieron sin esfuerzo contigo. Amigos, aquí es donde comienza el añorarte. No cuando se fueron, no cuando te bloquearon, no cuando publicaron su falsa felicidad en Internet. Empiezas a extrañarlos en el momento en que la ilusión se rompe, en el momento en que se dan cuenta de que no sanaron, sino que reemplazaron, no procesaron, escaparon, no eligieron lo mejor, eligieron lo más fácil, y lo fácil nunca dura mucho tiempo. Empiezan a darse cuenta de cómo les hacías sentir comprendidos sin necesidad de explicaciones, de cómo no solo les escuchabas de una manera que les hacía sentir vistos.
de cómo tu presencia no exigía esfuerzo, de cómo tu energía no les agotaba, sino que les daba estabilidad. Estas no son cosas que puedan replicar con alguien nuevo. No son rasgos que puedan forzar. Son cualidades ligadas a quién eres, no a lo que hiciste. Y eso es lo que los perturba. Esta nueva conexión, esta supuesta mejora, empieza a parecerles una copia pirata de algo auténtico. Es como comprar una marca falsificada, esperando que nadie se dé cuenta. Pero se dan cuenta. Se dan cuenta de cada pequeña diferencia. Y cuanto más se desvanece el brillo, más se ve la verdad. Llega un momento en el que se sientan consigo mismos y piensan, ¿por qué esto no me parece bien? Y el silencio responde. El silencio siempre dice la verdad que intentaban evitar. La verdad de que no te han superado. La verdad de que la conexión real no ha desaparecido de su sistema. La verdad de que su corazón sigue conectado a algo de lo que intentaron desconectarse demasiado rápido. Pensaban que seguir adelante rápidamente les salvaría. Pero la curación no se apresura. El crecimiento no es una carrera. Intentar saltar por encima de tus emociones solo garantiza que aterrices en ellas con más fuerza más tarde. Y ahí es donde están ahora, cara a cara con todo aquello de lo que huyeron. Este choque no es tu fracaso, es su realidad. Es la vida que les pasa la factura por cada atajo que tomaron. Y, créeme, sienten el peso. Mantente firme. A través de esto, amigos míos, su confusión no es tu carga, su arrepentimiento no es tu responsabilidad, su choque emocional es simplemente el universo equilibrando la balanza. Anclate ahora, escríbelo en los comentarios. Yo soy el estándar. Número 3. El colapso psicológico cuando la realidad golpea. Amigos, este es el momento en que la máscara finalmente se cae. La parte de la que nadie publica, nadie presume y nadie admite. Ni siquiera a sus amigos más cercanos. Es el colapso psicológico. Ese silencioso derrumbe interno que aparece cuando la realidad deja de ser cortés y empieza a ser dolorosamente honesta. No es una escena dramática de película, no son lágrimas en el suelo del baño. Es algo mucho más duro, la mente volviéndose contra sí misma, el ego y el corazón enfrentándose por fin en la misma habitación sin vía de escape. Y amigos míos, ahí es donde todo se desmorona. Siempre empieza poco a poco. Un pensamiento que no pueden sacarse de la cabeza, una incomodidad que no pueden explicar, una sensibilidad en el pecho que ayer no estaba ahí. Al principio lo ignorarán, fingiendo que están bien, fingiendo que su decisión tenía sentido, fingiendo que la vida que eligieron lejos de ustedes es estable. Eso es el ego hablando, la parte de la mente que se niega a admitir los errores, se niega a mostrar vulnerabilidad, se niega a reconocer el arrepentimiento. Pero el corazón no tiene interés en proteger el orgullo. El corazón solo dice la verdad. Y cuando el corazón susurra, si tomaste la decisión correcta, ¿por qué sigues pensando en ellos? El ego entra en pánico. Eso es disonancia cognitiva. Dos realidades que chocan, dos verdades internas que se contradicen, dos versiones de uno mismo que luchan por dominar. Una dice, he seguido adelante. La otra dice, entonces, ¿por qué su recuerdo sigue viviendo gratis en tu pecho? Este conflicto mental es brutal, amigos. Es la versión emocional de intentar caminar en dos direcciones a la vez. Al principio, se siente como una leve confusión, luego se intensifica y se convierte en ansiedad, luego en dudas sobre uno mismo, luego en una guerra interna en toda regla, en la que sus pensamientos vuelven a ti. No importa lo lejos que intenten huir. Todos los recuerdos que tienen de ti se intensifican, se vuelven más nítidos,
más brillantes, más fuertes. Recuerdan cosas en las que no habían pensado en meses. La forma en que te reías por las cosas más insignificantes. La forma en que entendías las emociones no expresadas. La forma en que tu presencia se sentía estable, sólida, familiar. Empiezan a reproducir momentos en su mente como una película atascada en repetición, no porque quieran, sino porque su subconsciente se niega a dejar ir lo que todavía importa. Aquí es donde la vida se vuelve poética de la forma más inconveniente. De repente, todos los lugares a los que van les recuerdan a ti, no porque el lugar haya cambiado, sino porque ellos lo han hecho. Una calle por la que una vez caminaron juntos les invade de nostalgia. Un restaurante que mencionaste aparece de repente en sus pensamientos. Un aroma, una canción, una frase. Todo se convierte en un recuerdo. El mundo se transforma en un reflejo de la conexión que intentaron enterrar. Y las canciones, amigos, las canciones les afectan de forma diferente. La música tiene una forma de eludir por completo el ego. Una letra, una melodía, y de repente, tu recuerdo se derrama en su pecho como una inundación que no pueden controlar. Pueden intentar saltarse la canción, pero incluso eso se convierte en un recordatorio. La mente tiene un sentido del humor cruel durante el arrepentimiento. Luego vienen los momentos de tranquilidad, el asesino, el silencio que elimina todas las distracciones, sin ruido, sin rebote, sin amigos, sin desplazarse, sin fingir, solo tú y tus pensamientos. Es entonces cuando la verdad se revela con absoluta claridad. No seguiste adelante, fallaste. Te dejaste llevar por las emociones y te metiste en un callejón sin salida. Intentaste engañar al proceso de curación. Y la curación no juega a esos juegos. La realidad se convierte en un espejo del que no pueden apartar la mirada. Y lo que ven no es halagador. Ven la impulsividad, el pánico, las decisiones impulsadas por el ego. Ven que la paz que perseguían no era paz. Era evasión disfrazada de confianza. Y entonces se produce la ruptura. Una grieta en la ilusión. Una brecha en la armadura. Un momento en el que ni siquiera ellos pueden negar que algo dentro de ellos todavía te pertenece. Esto no es karma, es psicología. Cuando alguien intenta suprimir un vínculo emocional, el vínculo se fortalece. Cuando alguien evita la verdad se hace más fuerte. Cuando alguien se niega a procesar la pérdida lo procesa a él. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. No están sufriendo porque tú quisieras que lo hicieran. Están sufriendo porque sus decisiones finalmente alcanzaron a su conciencia. No siguieron adelante, fallaron, y ahora su mente los obliga a enfrentar la verdad que pensaban que podían eludir. Respira, amigo mío, mantén los pies en la tierra. Deja que su guerra interna te recuerde tu crecimiento interno. Deja que su confusión te recuerde tu claridad. Ancla este momento en la fuerza. Escríbelo en los comentarios. Me levanto con la verdad. Número 4. La razón por la que siguieron adelante nunca tuvo que ver con ustedes, amigos. Esta parte es donde todo cobra sentido. La parte que la mayoría de la gente pasa por alto, porque está demasiado ocupada culpándose a sí misma, reviviendo la ruptura o preguntándose qué podrían haber hecho de otra manera. Pero, amigos míos, escuchen con atención. Su supuesto seguir adelante nunca fue una declaración sobre su valor. Fue una declaración sobre sus límites. Sus decisiones no estuvieron determinadas por tus defectos. Estuvieron determinadas por sus propios atajos emocionales. Tú no eras el problema. Simplemente no estaban preparados para alguien con tu nivel de profundidad, honestidad y presencia. Cuando alguien huye de un vínculo real,
no está diciendo que no seas suficiente. Está diciendo, no estoy preparado para lo que esto me exige. Y eso es algo que la mayoría de la gente nunca admite en voz alta. Afrontar una conexión real requiere fuerza emocional, conciencia de uno mismo, vulnerabilidad, paciencia y madurez. Algunas personas ni siquiera han levantado el equivalente emocional a una mancuerna de 1 kilogramo. Sin embargo, tú les ofrecías algo que requería fuerza y estabilidad. No es de extrañar que se echaran atrás, que entraran en pánico. No es de extrañar que se aferraran a la primera salida fácil. No te rechazaron, te evitaron. Hay una diferencia. Las personas que siguen adelante rápidamente no están tomando una decisión consciente. Están reaccionando como alguien que pone una venda en una herida, sin siquiera comprobar su profundidad. El rebote, la nueva persona repentina, las distracciones rápidas, no son caminos intencionados, son respuestas al miedo. Es un primeros auxilios emocional aplicado por alguien que ni siquiera sabe de dónde viene la verdadera hemorragia. Piénsenlo así, amigos. Imagina que a alguien le dan un libro profundo y significativo, lleno de sabiduría, complejidad y alma, y en lugar de leerlo, lo deja a un lado y elige un libro para colorear para niños, porque es más fácil, menos complicado, menos confrontativo. Eso es lo que pasó contigo. No eras demasiado. Simplemente eras demasiado real para alguien acostumbrado a los atajos emocionales. No estaban eligiendo a alguien mejor. Estaban eligiendo a alguien que no desafiara sus partes sin sanar. Porque, seamos honestos, amigos míos, la profundidad expone lo que es superficial. La conexión real expone las inseguridades. La intimidad emocional expone cada muro que una persona creía haber construido con éxito. Y cuando alguien no ha hecho el trabajo interior, esa exposición resulta aterradora. No porque tú fueras malo para ellos, sino porque estar contigo les obligaba a enfrentarse a cosas dentro de sí mismos que habían pasado años evitando. Por eso, seguir adelante nunca fue una elección. Era una vía de escape. No eligieron a alguien por encima de ti. Eligieron la comodidad por encima del crecimiento. Eligieron lo fácil por encima de lo significativo. Eligieron el entumecimiento por encima de la verdad. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Lo fácil se desvanece rápidamente. Lo temporal se resquebraja bajo presión. Las cosas significativas resuenan mucho después de haber desaparecido. Quizás te preguntes, pero si me valoraban, ¿por qué no se quedaron e intentaron? El problema no es el valor de las personas, es la capacidad. Puedes valorar algo profundamente, pero aún así carecer de la capacidad para mantenerlo. ¿Alguna vez has visto a alguien que desea desesperadamente el trabajo de sus sueños, pero no tiene las habilidades necesarias, o que quiere arreglar su vida, pero no tiene la disciplina necesaria, o que quiere estar más sano, pero no tiene la constancia necesaria? Eso es lo que ha pasado aquí. Querían la sensación, pero no el trabajo. Querían la cercanía, pero no la vulnerabilidad. Te querían a ti, pero no estaban preparados para alguien como tú. Su rápida decisión no tuvo que ver con tú, sino con el peso emocional que no eran lo suficientemente fuertes para soportar. Y aquí está la parte que les duele. Las conexiones temporales no tienen ninguna posibilidad frente al impacto de una real. Cuando entran en pánico, eligen a alguien más fácil. No eligen la compatibilidad, eligen la huida. Pero la huida siempre termina donde comenzó, con la verdad. Y al final, se darán cuenta de que todo aquello de lo que huían estaba dentro de ellos mismos, no en ti. Tú solo eras el espejo que lo reflejaba. Así que mantén la cabeza alta, amigo mío. Su desvío emocional no define tu valía.
Su miedo no disminuye tu valor. Su evasión no reescribe la profundidad que tú aportaste a su vida. Deja que este momento te fortalezca, no te rompa. Escríbelo en los comentarios. Yo honro mi profundidad. Número 5. Las noches tranquilas. No pueden ser más listos que la gente. Esta es la parte que nunca superan, por mucho que finjan que la vida va rápido. Las noches tranquilas, las horas en las que el mundo finalmente se calma y todas las distracciones que acumularon sobre sus sentimientos se desmoronan como papel mojado. La gente puede fingir fortaleza a la luz del día porque el mundo les da ruido tras el que esconderse. Pero la oscuridad es honesta. La oscuridad es directa. La oscuridad dice la verdad. Han estado esquivándola desde el momento en que te dejaron ir. Y, amigos míos, esa verdad no susurra. Golpea como una marea lenta e imparable. Cuando cae la noche y su mente no tiene ningún lugar al que huir, ahí es cuando comienza. El recuerdo, la repetición, la revisión de cada momento que juraron que no volverían a pensar. Aparece tu risa, primero suave, inesperada, imposible de sacudir. Luego tu presencia, la forma en que hacías que la habitación se sintiera más ligera con solo estar en ella. La forma en que los hacías relajarse sin obligarlos a alcanzar ninguna versión de la perfección. Recuerdan cómo se sentían a tu lado, seguros, comprendidos, vistos. Y es raro que la gente se sienta vista. La gente no olvida eso, ni siquiera cuando lo intenta con todas sus fuerzas. Se quedan tumbados mirando al techo, preguntándose por qué el silencio se siente ahora más pesado, preguntándose por qué la persona a la que acudieron no es suficiente para llenar el vacío. Te vas preguntándote por qué los recuerdos que intentaron enterrar resurgen con más fuerza que antes. Esa es la ironía de la evasión emocional. Cuanto más huyes, más fuerte se vuelve aquello de lo que huyes. No desapareces en el silencio. Te amplificas. Y, créeme, ellos notan la diferencia. Notan que la persona a la que acuden no les hace sentir como en casa. No les resulta familiar. No les resulta natural. Notan que la nueva conexión exige un esfuerzo constante solo para mantener una sensación que con ustedes, amigos, les venía sin esfuerzo. Es entonces cuando las comparaciones empiezan a hacerles daño, no porque la nueva persona sea mala, sino porque la verdad es evidente. La comodidad no se puede fabricar. La química no se puede imitar. La profundidad no se puede duplicar. Así que se quedan ahí tumbados y repiten las cosas que tú hacías y que nadie más hace. ¿Cómo recordabas sus pequeños detalles? ¿Cómo entendías sus estados de ánimo tácitos? ¿Cómo les hacías sentir valorados sin necesidad de validación? ¿Cómo te reías de sus chistes de una manera que les hacía sentir que el mundo no era tan pesado? No son recuerdos, son anclas. Anclas que los siguen arrastrando hacia la conexión de la que intentaban escapar. Y lo odian. Odian que el silencio diga la verdad. Odian que seguir adelante no los haya borrado. Odian que cada intento de olvidarte solo haya profundizado la huella emocional. Odian que el brillo del rebote se haya desvanecido, pero el recuerdo de ti no. Les frustra, les confunde, les humilla y, sí, les rompe un poco, porque la verdad no solo se está infiltrando, sino que se está multiplicando. Un recuerdo desencadena otro. Un sentimiento desbloquea 10 más. Un pensamiento conduce a una avalancha emocional completa. Empiezan a hacerse preguntas que evitaron al principio. ¿Por qué sigo preocupándome? ¿Por qué no puedo sacarme esto de la cabeza? ¿Por qué siento que me falta algo? ¿Por qué el silencio se siente más solitario sin ellos? Amigos, no te extrañan porque sean débiles.
Te extrañan porque tú importabas, porque eras real en un mundo lleno de conexiones a medias, porque no los obligabas a actuar, porque no los amabas de una manera condicional, performativa y transaccional. Los amaste de una manera que tenía peso, profundidad y significado. Ese tipo de amor resuena, deja huellas en la vida de una persona, y el silencio solo hace que esas huellas brillen. Así que cuando llegan las noches tranquilas, es cuando todo se pone al día. Es entonces cuando se acaba la farsa, es cuando la verdad empieza a hablar, y es cuando finalmente se dan cuenta de que no solo han perdido a una persona, han perdido la versión de sí mismos. Se sentían seguros contigo. Dejen que esto los fortalezca, amigos míos. Dejen que les recuerde que su presencia deja ecos más profundos que su orgullo y su ancla. En este momento, al escribirlo en los comentarios, soy inolvidable. Número 6. El juego de las comparaciones. Han perdido, amigos. Esta es la parte que realmente no quieren admitir, ni ante ellos mismos, ni ante sus amigos, ni ante el mundo. El juego de las comparaciones. Y déjenme decirles claramente, nunca tuvieron la oportunidad de ganarlo. Una vez que eligieron reemplazar la profundidad por la conveniencia, se alejaron pensando que el césped era más verde, que alguien mejor los esperaba allí fuera, alguien más fácil, alguien más ligero, alguien que no los hiciera enfrentarse a su caos interior. Pero la vida tiene un sentido del humor brutal, amigos míos. No recompensa a las personas que huyen del crecimiento. Les da una lección de realidad. Cuando la nueva conexión entró en sus vidas, les pareció emocionante. Lo nuevo siempre lo es. Pero lo nuevo no es lo mismo que lo mejor. Lo nuevo no significa alineado. Lo nuevo no significa profundo. Lo nuevo simplemente significa desconocido. Al principio, todo lo desconocido resulta interesante porque el cerebro se ilumina con la novedad, pero la novedad se desvanece, y cuando lo hace, lo que queda es la verdad, el estándar que estableciste sin siquiera intentarlo. No se fueron pensando que no valías nada. Se fueron asumiendo que encontrarían a alguien que pudiera replicar lo que tú les dabas, con menos esfuerzo y menos responsabilidad emocional. Creían que la conexión era una experiencia plug and play. Creían que la cercanía era reemplazable. Creían que tu presencia podía cambiarse como un cargador de teléfono. La gente les dejó tener esa ilusión. La realidad la corrigió rápidamente. Aquí es donde entra en juego la psicología. Existe un concepto llamado sesgo de contraste. El cerebro compara constantemente las experiencias nuevas con las antiguas, especialmente aquellas que tenían un significado emocional. Tu voz, tu empatía, tu timing, tu humor, tu inteligencia emocional, tu capacidad para leer el ambiente, tu capacidad para tranquilizar a alguien sin decir mucho. Estas cosas no eran aleatorias, eran poco comunes. Y ahora, cada vez que esta nueva persona no está a la altura en una de esas áreas, el cerebro resalta la diferencia como un letrero de neón parpadeante. Empiezan a notar cosas que nunca apreciaron mientras tú estabas allí. Cómo tu calma les contagiaba. Cómo tu presencia hacía que su ansiedad se sintiera menor. Cómo tus conversaciones tenían profundidad. No eran solo charlas superficiales. Cómo tu amabilidad se sentía genuina en lugar de fingida. Notan cómo la nueva persona maneja los conflictos, cómo maneja el silencio, cómo responde cuando las cosas se ponen difíciles y de repente tú sigues ganando sin siquiera estar ahí. Eso es lo doloroso para ellos. La pérdida no es ruidosa, es lenta, es silenciosa, es acumulativa. Se acumula con cada momento en el que se dan cuenta de que la nueva conexión no les hace sentir lo mismo. Es como pasar de una canción bellamente compuesta a un instrumento mal afinado. Puedes fingir que la melodía está bien,
pero tu oído sabe la verdad. Y aquí está la verdad más profunda. No buscaban a alguien mejor. Buscaban a alguien más fácil. Pero lo fácil viene con un techo bajo. Lo fácil no los desafía a crecer. Lo fácil no los hace enfrentarse a sus patrones. Lo fácil no sacude su alma. Tú lo hiciste. Tú fuiste quien trajo gravedad emocional a su vida. Y ahora están atrapados con alguien que se siente ligero en el peor sentido. Ingrávido, vacío, olvidable. Pueden intentar convencerse de que son felices. Pueden publicar fotos. Pueden hablar mucho. Pueden fingir que tú no importas. Pero el juego de las comparaciones se desarrolla silenciosamente en el fondo de su mente. Y cada vez que algo les parece extraño, cada vez que algo les parece superficial, cada vez que algo les parece desajustado, tu recuerdo se impone como un silencioso recordatorio de lo que realmente era la conexión. No es tu trabajo ganar. Ya lo has hecho. Ganaste en el momento en que se dieron cuenta de que no podían replicarte. Ganaste en ese momento. El contraste lo dejó todo claro. Ganaste cuando finalmente comprendieron que no habían elegido algo mejor. Eligieron el vacío disfrazado de conveniencia. Mantente firme en esa verdad, amigo mío. No perdiste nada. Tú eras el punto de referencia. Tú eras la experiencia. Tú eras la presencia que cambió la forma en que ven a las personas. Y ese tipo de impacto no se desvanece, resuena. Ahora reclámalo, escríbelo en los comentarios. Yo establezco el estándar. Número 7. El bucle del arrepentimiento. No pueden escapar, amigos. Aquí es donde todo su universo interno comienza a derrumbarse. El bucle del arrepentimiento. Y creedme, amigos míos, este bucle no es suave. No les da un golpecito en el hombro. Los arrastra a un ciclo del que no pueden escapar, por mucho que finjan haber seguido adelante. El arrepentimiento nunca aparece de golpe. Es más inteligente que eso. Llega en oleadas lentas, sutiles y estratégicas. La primera ola es la curiosidad, la voz suave y tranquila que pregunta: me pregunto cómo les irá. Se dicen a sí mismos que es inofensivo, que no les importa, que solo es un pensamiento pasajero. Pero la curiosidad nunca es solo curiosidad. Es el comienzo del resurgimiento de la verdad. La segunda ola es la nostalgia, y la nostalgia es una bestia. La nostalgia no les recuerda las peleas, los problemas o los errores. No, la nostalgia solo muestra los momentos destacados, los momentos cálidos, las risas, el consuelo, las partes de la conexión que daban por sentadas. La nostalgia les muestra la versión de ti que no apreciaron cuando tuvieron la oportunidad, y ahí es cuando algo dentro de ellos cambia. Se dan cuenta de que esos momentos no eran normales, no eran reemplazables, eran únicos. Luego viene la culpa, y la culpa es lo que les oprime el pecho. Empiezan a repasar sus decisiones, sus palabras, la forma en que se alejaron sin pensarlo 2 veces. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. ¿Me rendí demasiado rápido? ¿Juzgué mal sus intenciones? ¿Desperdicié algo que no era lo suficientemente maduro para manejar? Y amigos, la culpa es implacable. Les obliga a enfrentarse a la verdad. No fueron lo suficientemente disciplinados para manejar una conexión real. No perdieron el interés. Perdieron el control sobre sus impulsos. Perdieron la disciplina emocional. Perdieron la capacidad de mantener los pies en la tierra cuando las cosas se pusieron serias. Y ahora las consecuencias los acompañan en silencio. Después de la culpa viene el anhelo, y el anhelo es la ola más pesada de todas. El anhelo se cuela en su pecho a altas horas de la noche, cuando la habitación está a oscuras y sus pensamientos son ruidosos. El anhelo les muestra los espacios vacíos, espacios que sus rebotes, sus distracciones, sus conexiones temporales nunca llenarán.
Es entonces cuando empiezan a revisar tus redes sociales en silencio, en secreto, con cuidado. No les gusta sentirse expuestos, así que acechan desde las sombras, actualizando tu página, escaneando tus me gusta, ampliando tus fotos, como si la claridad viviera en los píxeles. Empiezan a preguntar a amigos comunes por ti, pero de forma casual, siempre fingiendo que no es nada, siempre fingiendo que solo sienten curiosidad. Pero la curiosidad que aparece cada semana ya no es curiosidad, es el apego resurgiendo. Quieren saber si estás hablando con alguien nuevo. Quieren saber si pareces más feliz. Quieren saber si estás viviendo tu vida sin ellos. Y, amigos, esa pregunta es la que más les duele. ¿Han seguido adelante? Porque si tú lo has hecho, es entonces cuando el arrepentimiento golpea con más fuerza. Tienen miedo de admitir este arrepentimiento en voz alta. Así que hacen lo que hace la mayoría de la gente. Observan desde lejos. Acechan tus historias, ven tus actualizaciones, leen tus pies de foto. Intentan reconstruir en silencio la vida que estás viviendo ahora. Y cada vez que te ven sonriendo, radiante, elevándote, ese bucle de arrepentimiento se aprieta aún más a su alrededor. Pensaban que marcharse les daría libertad. En cambio, les dio un asiento en primera fila para ver su mayor error. Y aquí está la parte que no pueden contarle a nadie. Ahora saben que tú siempre fuiste la persona con fortaleza emocional, la que se preocupaba de verdad, la que era estable cuando ellos estaban caóticos, la que los veía con claridad cuando ellos ni siquiera podían verse a sí mismos. Al perderte, no expusiste ninguno de tus defectos. Ellos expusieron su falta de disciplina, su falta de madurez emocional, su falta de coherencia. La gente no echa de menos a aquellos que son fáciles de olvidar. Echa de menos a aquellos que les desafían a crecer. Así que ese bucle sigue girando. Curiosidad, nostalgia, culpa, anhelo, repetición. No pueden escapar de ello, porque no es una fase, es la verdad, que intenta enterrarse en su conciencia. No eras solo un capítulo, eras el libro que no estaban preparados para terminar, y ahora lo saben. Anclen este poder en ustedes mismos, amigos míos. Escríbanlo en los comentarios. Yo era el número 8. ¿Por qué al final vuelven con quien subestimaron? Amigos, aquí estamos. La parte que todos esperan en secreto, pero no quieren admitir en voz alta. El regreso. No la versión fantástica, no el guión de Hollywood, sino la verdad psicológica, predecible, casi inevitable. La gente vuelve a lo que subestimó, especialmente cuando lo que subestimó fue la profundidad. Y, amigos míos, ustedes eran profundidad, eran sustancia. En un mundo obsesionado con las emociones superficiales, ustedes son reales. En una época en la que la mayoría de la gente solo interpreta versiones de sí misma para parecer adorable, la gente no olvida lo real, no sustituye lo real. Solo se pregunta hasta que la realidad les humilla lo suficiente como para ver lo que han perdido. Cuando alguien maneja mal una conexión genuina, ésta no desaparece. Espera. Permanece en el fondo de su mente como una conversación inconclusa. Los seres humanos estamos programados para buscar familiaridad, seguridad emocional y significado. Y, se lo digan a sí mismos o no, eso es lo que tenían contigo. Quizás no lo reconocieron en ese momento. Quizás no eran lo suficientemente maduros para recibirlo. Quizás su ego les convenció de que se merecían algo mejor, sea lo que sea que eso signifique. Pero esto es lo que la vida nos enseña a todos, tarde o temprano. No hay mejor versión de la autenticidad. La autenticidad es única. La gente no vuelve porque esté aburrida. Vuelve porque el mundo le ha recordado lo que daba por sentado.
Vuelve porque la vida le ha dado algunas lecciones que no quería aprender. Vuelve porque la persona que creía que era una mejora ha puesto de manifiesto su propio subdesarrollo emocional. Vuelve porque la profundidad le hace sentir como en casa, y una vez que has experimentado ese tipo de hogar, todos los demás lugares te parecen temporales, vacíos, etéreos, irreales. Piénsenlo de esta manera, amigos míos. Imaginen a alguien que deja un lago tranquilo para perseguir un océano llamativo, lleno de olas y ruido. Al principio es emocionante, ruidoso, estimulante, pero al final llega el agotamiento. Las olas se vuelven abrumadoras, el ruido se vuelve agotador, y de repente, el lago tranquilo que dejaron atrás se convierte en la imagen que anhelan cuando la vida se vuelve demasiado pesada. Tú eras ese lago. Tú eras la paz, disfrazada de persona. Tú eras el lugar donde descansaba su alma, incluso cuando su mente no entendía por qué. Vuelven a eso. Siempre lo hacen, porque la gente no se queda con las distracciones una vez que se rompe la ilusión. No se quedan con las conexiones superficiales una vez que comienzan las comparaciones. No se quedan con la comodidad temporal una vez que aparece la factura emocional. Vuelven a la verdad. Vuelven a la persona que no les obligaba a actuar. Vuelven a quien les hacía sentir vistos sin tener que fingir. Vuelven a la conexión que no les agotaba. Vuelven a la energía que les hacía sentir arraigados en lugar de agotados. Y aquí está la parte que nunca dirán en voz alta. No se fueron porque perdieron sus sentimientos. Se fueron porque no sabían cómo manejar los sentimientos que tenían. Eras demasiado real para alguien que solo había practicado el amor artificial. No estaban emocionalmente preparados, entrenados o maduros para manejar el peso de algo significativo. Así que huyeron. Pero huir no borra el corazón. Huir solo retrasa la verdad. Y la verdad es simple, amigos. No sanaron, no te reemplazaron, no te superaron. Solo se distrajeron el tiempo suficiente para fingir. Y la distracción tiene fecha de caducidad. Cuando la soledad los golpea, cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte, cuando las comparaciones los agotan, cuando la realidad de sus elecciones rompe la negación, es entonces cuando el regreso comienza en silencio, lentamente, con vacilación, con culpa, con conciencia, con humildad. Y si los aceptas de vuelta o no, no es lo importante. Lo importante es que regresan porque la vida los obliga a enfrentarse a cada parte de sí mismos que ignoraron cuando se marcharon. Regresan porque tu conexión no murió, solo esperó. Regresan porque su corazón nunca te abandonó realmente. Solo lo hizo su ego. Aquí llega la parte en la que concluimos este viaje. Amigos, después de todo lo que hemos descubierto, una verdad se impone. Tú no fuiste quien rompió, tú fuiste quien despertó. Ellos huyeron, evitaron, se estrellaron y volvieron a la verdad que tú siempre llevaste contigo. Mantente firme en tu valor, mantente firme en tu crecimiento y deja que la vida te devuelva a quien estaba destinado a entenderte. Si esto te ha abierto los ojos, dale al botón de me gusta. Suscríbete y comparte esto con alguien que lo necesite. Manténganse con los pies en la tierra, amigos míos.